Bueno, seguimos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 FM. Y sigue el calor, se viene la tormenta, parece que mañana hay lluvia en Berlín. Bueno, hay mucha sequía, así que nos vendría un poco bien. Bueno, Eli, ¿cómo estás? Trajiste el machete ahí a full. Acá tengo mi todo machete. Anotado. Acá miren, escuchen. Todo lo que carbure en la semana está anotado ahí. Acá está, sí. Bueno, bien. Contanos qué tema trajiste para hoy, si bien ya lo anunciamos, pero contanos bien y ya empecemos a charlar, a profundizar, a reflexionar y a pensar. Y a pensar, sí. Bueno, el tema, que es derechos políticos de las mujeres y disidencias, viene a raíz de que ayer fue el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, porque se cumplió el aniversario de la promulgación de la ley del voto femenino en Argentina. Claro, fue un 23 de septiembre. Sí. Entonces, bueno, me surgió este tema porque digo, ¿de qué se tratan? ¿De qué trata los derechos políticos de las mujeres? ¿Qué dicen los números? O sea, ¿qué dicen las estadísticas sobre la participación de las mujeres en los cargos jerárquicos del Estado? Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante hablar de leyes de cupos, de leyes de paridad que son muy tan discutidas por muchas personas? Entonces, bueno, a raíz de eso viene el tema. Primero, bueno, que en 1947 se sancionó esta ley, que en realidad es ley del voto femenino, pero la ley dice que garantiza la igualdad de derechos políticos de las mujeres con relación a los hombres. O sea, es derechos también a ser elegidas, ¿sí? A votar y a ser elegidas en los cargos. Me hiciste recordar, lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Hay una sesión que a veces aparece en algún muro. Hay una sesión de los años, no sé qué año habrá sido, que es impresionante las cosas que debaten los hombres en la Cámara. Es sobre esta ley, ¿sí? Es sobre la sanción. Discuten, digamos. No, las barbaridades que dicen, ¿no? Sí, parece discuten mentira. Si las mujeres son iguales o no son iguales a los hombres. Y si claramente para ellos no eran iguales, no se merecen. Claro, discutían, digamos, y muchos, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de uno que dice, yo soy médico y sé que la mujer es distinta al varón. Y sí, biológicamente sí, digamos, pero no por eso merecen menos igualdad. La vamos a buscar y la vamos a compartir para reflexionar sobre eso también, porque no es muy bueno, porque es triste lo que pasó, pero está bueno reflejarlo. Sí, y eso también, digamos, me acordé de eso ayer mientras preparaba el tema. Tiene que ver, digamos, con esto. Esto es algo que los hombres le dieron a las mujeres, porque los que decidieron eran hombres. O sea, los miembros del Congreso que decidieron esta ley eran hombres, discutiendo que hay... alguna vez me remitió un meme que dice los gatos discutiendo los derechos de los ratones. O sea, en una situación de total privilegio, decidiendo qué darnos y qué no darnos, qué merecíamos y qué no merecíamos las mujeres, para ver si ellos nos permitían un derecho, reconocernos un derecho humano, porque eso es el está bueno que refrescarlo de nuevo, que no es solamente que se permitió a la mujer ir a votar. Claro, es también la participación de las mujeres en el espacio público. Es, digamos, esta ley, si lo buscan, seguramente la van a encontrar en internet, dice que las mujeres tienen los mismos derechos políticos que los varones y obligaciones, dice algo así, el artículo. Y destacando, desde 1912, que fue la ley del sufragio universal, a 1947 votaban solo hombres, ¿sí? Para que tengamos en cuenta, y eran elegidos solo hombres. ¿Y dónde están los derechos políticos de las mujeres? Bueno, acá me interesaba como tirar algunas convenciones internacionales de derechos humanos, algunos instrumentos internacionales, como para un pantallazo de, digamos, cuando piensan a veces, porque he leído muchos discursos sobre como que son ideas, inventos, caprichos, o que son cuestiones que le dicen mucho ideológico, como si nada fuera ideológico, y esto sí, o sea, todo es ideológico y todo es político, pero esta cuestión de, y es cosa de este grupo, es cosa de este partido, hacer esto o hacer lo otro. Y esto no es así, esto está en las convenciones internacionales. Los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos. Entonces,
tener en cuenta que cuando alguien crea un ministerio, cuando alguien crea se sanciona una ley de cupo o una ley de paridad, no es una cosa que no tiene fundamento. Claro, aislada. Tiene un fundamento y tiene los compromisos del Estado argentino con la comunidad internacional en garantizar estos derechos. Son derechos constitucionales también, para tener en cuenta. Y, por ejemplo, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, que se ratificó en Argentina en 1960, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y dice, en este pacto internacional, dice que los estados deben garantizar la igualdad de hombres y mujeres con respecto a estos derechos civiles y políticos. Y, por ejemplo, estos derechos son participar en la dirección de asuntos públicos, votar y ser elegidas, el acceso a las funciones públicas. Después tenemos la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación hacia las mujeres, que es de 1979. Y esta convención es muy importante porque marca en cada ámbito en donde las mujeres no deben ser discriminadas. Y le exige a los estados que en todos estos ámbitos, por ejemplo, educativo, en el ámbito familiar y en el ámbito político y el ámbito público, que los estados no solo deben no discriminar, sino también tomar medidas. La expresión es tomar todas las medidas necesarias, políticas públicas para eliminar la discriminación. Ley de cupos, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, en el ámbito de la vida política y pública, ¿de qué derechos habla esta convención? A votar, a ser elegidas, a participar en la formulación y ejecución de políticas públicas, a ocupar cargos públicos, a ejercer funciones públicas y a participar en organizaciones. O sea, no es solamente votar. La cuestión del derecho de las mujeres al acceso a la vida política y pública. Claro, está bueno resaltarlo porque todos tienen que un 23 de septiembre de 1947 se le permite a la mujer votar. No, hay un montón de otras cosas más que significa eso. Claro, que tiene que ver con esto. Por eso se llama Día de los Derechos Políticos. Bien. Porque abarca más que votar. Y bueno, después tenemos también, me parece que fue ayer también, el aniversario de la conferencia mundial, de la cuarta conferencia mundial que fue de Beijing, de 1995, y ahí también habla de la participación pública de las mujeres. O sea, y esta convención, esta conferencia de Beijing, que no sé si está bien pronunciado. Suena bien. Creo que sí. Suena bien. En esta conferencia está la plataforma de Beijing, que es un plan de acción. O sea, los estados tienen un plan de acción para progresivamente ir garantizando todos los derechos humanos de las mujeres. Por eso hoy tenemos un ministerio, porque la creación de mecanismos para garantizar estos derechos, que la mejor forma de garantizarlos se establece a través de ministerios, es en respuesta a este plan de acción. O sea, no es que, como dicen algunos, vino el presidente y le regaló un ministerio a un grupo de mujeres. No. Esto es en respuesta a un plan de acción del Estado argentino en el que se comprometió con la comunidad internacional. ¿Sí? Porque dar un marco legal y que no es una cuestión de las personas que dicen de pagar favores, ¿no? Exactamente, pero las personas que piensan así o que dicen eso es porque se oponen a un montón de cosas, diríamos, no solamente al Ministerio de la Mujer, diríamos. Si las ven manifestándose en la calle les molesta y hay un montón de... Es ideológico. Sí, ni hablar. Cultural, patriarcal, de lo que siempre hablamos, ¿no, Sí, Eli? ni hablar eso. Pero bueno, a mí me pasó... Está bueno darle el marco, lo que decís. Por eso, vos. porque a mí me pasó del momento de ir viendo, digamos, una vez hice un curso sobre esto, de los derechos internacionales de las mujeres, y me di cuenta de esto, como que por ahí tiene que ver, digamos, a veces decís, el ministerio, el fin... Sí, y al fin está cumpliendo una obligación internacional, que si no le cumple, los organismos tienen formas de sancionar a los estados también, digamos. No es solamente que comprometerse, firmar una convención y quedar bien, sí tiene que ver con eso. Aire. Ese interludio fue para
porque viene la mejor... Que respire, porque no para de hablar. Sí. Que respire. Que respire, que y tome arranque de agua nuevo. y arranca la mejor parte. Hay Estoy que hablando tener muy ese rápido. detalle. Claro. La otra vez me escuché y sentía como que hablaba muy rápido. No, rápido no. Lo que ¿No? pasa es que lo que querés hacer, no solo meter el concepto, sino que meterle lo que emoción. opinás y todo, te compenetras tanto. Yo entiendo de lo que estás hablando. Me o agarra sea. un brote feminista. No, ese es una apasionada de lo que hace y eso es lo que hace que se entienda. Pero al ser mujer, tener tu mismo ritmo, yo sabía que necesitaba agua. Ya Tenía que sabía. parar. Tenía que parar. Yo a lo mejor podía pasar hasta mañana y no me No daba te das cuenta, no te das No, eso cuenta. es estereotipado. Compartimos la pasión por algunas cosas. Muy bien, ahí está. Bueno, los derechos políticos de las mujeres. Tenemos el marco internacional de lo jurídico. ¿Y qué dicen las estadísticas? A ver, me interesa eso. ¿Estuviste indagando sobre Belleville también? Sí, sí, bien, sí. Bien, me A gusta. ver. Estuve viendo, digamos, los medios han publicado ayer las estadísticas de la organización Mumala, que es una estadística sobre la representación de las mujeres en los cargos jerárquicos Bien, del Estado. del Estado. Ya sea provincial, nacional, municipal, bien. Ahí vamos a hacer un poquito de eso. Y bueno, y después yo me puse a buscar qué pasa en Belleville, como Bien. para saber. En el Poder Judicial, en la Corte Suprema, hay un 40% de mujeres. En los tribunales superiores de cada provincia, un 31% de mujeres. Ese es el porcentaje. El Sé porcentaje. que no es igualdad. Menos del 50%. Sí. Hay un solo poder del Estado que es igual. ¿Cuál? ¿El ejecutivo? El Ejecutivo, 50 y 50. Sí. Sí, ahí tenemos en el Ejecutivo. Alberto, Ahora- Alberto y Cristina. Ahora, Ahí. si gobernaron un triunvirato, no sé. No sé. no Pero lo sé. que vamos a ver qué pasa en los ministerios de la Nación. A ver. En los ministerios de la Nación, un 20% de mujeres. 20%. Nada más. De 20 ministerios, 4 son liderados por mujeres. Mujeres. Muy poco. Sí, la verdad que sí. Sí, Cuando tira los números así. Pues, Sí. Bravo, sí. Sí. En la provincia, en los ministerios de la provincia, un 26%, un 28% de 28% mujeres. también. Muy poco. Bajo. En los poderes judiciales, las presidencias, la mayoría son hombres también. Un porcentaje muy bajo de presidencias a cargo de En mujeres. el Poder Judicial. Sí. En los poderes legislativos nacionales, que en el Poder Legislativo Nacional, o sea, en el Congreso hay ley de paridad, un 42% de mujeres. O sea, le falta un poco para Le llegar a falta la para llegar paridad. al 50 y 50. Y en los poderes legislativos provinciales, un 37% de mujeres. Menos, baja ahí. Ninguno porcentaje. llega al 50%. Ninguno llega al Ninguno, 50. ninguno. A pesar de toda la movida de la paridad y Sí, esto sí. y lo otro, no. En los consejos municipales, un 40% de mujeres. Y las presidencias también, la mayoría de hombres. De hombres. Un porcentaje mínimo, presidencias mujeres. ¿Dice el porcentaje en presidencias mujeres? Dice los porcentajes, nada más que yo puse. Bien. De Sí, anote pero mínimo. nomás, pero está. Y si buscan las estadísticas también les van a encontrar. Y acá viene la pregunta reflexiva. ¿Cuál es la pregunta reflexiva? ¿Existió alguna vez estadísticas para conocer el acceso de los hombres a los puestos públicos? Y además conocemos estadísticas, en el caso que hubieran, que demuestren que hay un acceso tan bajo de hombres. No, porque en- no es necesario. Es evidente. Tal cual. ¿Por qué? Porque así como los hombres eran los únicos que votaban y que eran elegidos, Eran los únicos capaces de ejercer los cargos jerárquicos del Estado. en ese también. momento los únicos idóneos, que Claro. ahora vamos a hablar de la idoneidad, que parece que voy a tener que tomar también una botella de agua. Idóneo, idóneo como el que anunciábamos hoy en el programa, ¿no? En plena sesión. Sí, ahí tenés la Ahí idoneidad. tenés la idoneidad. Y bueno, también, digamos, una idoneidad muy cargada de masculinidad. ¿Qué les da? ¿Qué les da el privilegio, digamos, el patriarcado? ¿Qué privilegios les da a los hombres, no? Que formen parte, digamos, porque tiene un contenido sexual la escena del diputado. Pero claro, vos sabés que no estaba segura porque en Twitter circula de todo, pero ya en medios serios Sí. tiene denuncias por acoso el mismo Eso diputado. también Ah. ahí en Twitter, sí. Tiene denuncias por acoso. Lo cual hace mucho más grave Sí, esta situación, ¿no? que alguien- En realidad era espantoso desde el punto de vista
del buen gusto, si Sí. se quiere, del respeto. Seguramente y demás. si tiene denuncias por No, acoso pero han es- sido previas a la votación y que gente Y por eso vote. ahí fue elegido Claro, igual. y fue Y elegido vuelven Es a- un igual. delito, lo que está haciendo. Es una, si no me equivoco, es una exhibición obscena. Por También, eso, lo que a está ver, haciendo. no hubiese reaccionado Massa tan rápido si lo Por que eso. estaba pasando en ese momento no tiene la gravedad que consideró Massa que Sí. estaba teniendo. Sí. Sí, no tiene por qué. Más allá de toda excusa que ponga hoy. Bueno, Massa. Sí, ni hablar. Sí, ni Sí, hablar. Ya bueno, nos sí. empezó. Ya, Enojar. No me hagan enojar. Arrancan porque- las Rottweilers. Bueno, y entonces ahí viene esa pregunta. ¿Por qué hay tantos instrumentos internacionales, que esos son algunos, nacionales, provinciales, regionales, que hablan de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres? Sin ir más lejos, en 1993, en una conferencia internacional también en Viena, se afirmó que los derechos de las mujeres eran humanos. O sea, tenemos que hacer declaraciones explícitas. ¿Por qué? ¿Porque hay igualdad? ¿Hay? ¿O será que no hay igualdad real de oportunidades? Algún aspecto de las igualdades formales faltan. Y la igualdad real no existe. Por eso cada vez, en lugar de haber menos instrumentos normativos que Hay garantizan, hay más. Porque empezamos a descubrir que hay una gran desigualdad real de oportunidades. Y ahora, ¿qué pasa en Belleville? En Belleville, también, en las elecciones del 2019, los partidos pusieron en las listas la paridad de género. Que también, digamos, hubo resistencia porque hubo como una bajada de línea, porque, digamos, estas leyes de paridad en el Congreso fueron también propuestas o votadas por integrantes de partidos políticos, entonces había que dar el ejemplo, pusieron la paridad en las listas, pero ¿qué tenemos? En las secretarías municipales, un 0% de mujeres. ¿Cuántas secretarias son? ¿6 no son? Algo así, no Creo conté que bien sí. la cantidad, creo que son No 5. hay, No hay secretarias ninguna. ni una. Todos hombres. Bien. Los secretarios. Más el intendente, más el presidente del Consejo Deliberante. Todos hombres. En las direcciones, son 9 direcciones, 2 están vacantes, o sea, de 7 direcciones sacamos el porcentaje, hay 2 mujeres. O sea, un 28% de ¿Y mujeres. cómo se asocia también a la mujer en cargos jerárquicos? También, si vos haces una relación directa con los cargos jerárquicos que tengan, acción social es algo que siempre hay Sí, una mujer. es Porque así. es la que cuida a los chicos, la que... Se la asocia con esos. Se la con asocia esas directamente, funciones. ¿no? Qué bárbaro. Sí. ¿Cómo? Viste que no me acuerdo La actual, bien cuándo fue. actual en la municipalidad es mujer. Sí, es mujer. En la gestión de Carmen Ceballos Carbonetti también era mujer quien estaba a cargo de acción social. Sí, con- son asociadas a los roles, a la función Exactamente, social, sí. y a las funciones sanitarias también a veces pasa. Exactamente. En el G20 hubo una gran crítica que las mujeres, digamos, los hombres se juntaron, acá en Argentina cuando fue el G20, las mujeres se reunieron a hablar de género. Y los hombres se repartían el mundo mientras tanto, ¿no? O sea, como Claro. esa cuestión de, ay, ¿nosotros qué nos juntamos? Bueno, en una época nos teníamos que juntar a bordar, ahora nos juntamos a hablar de género. Hablemos de género y mostrémonos la ropa que llevamos puesta. También era eso, era juntarse a tomar el porque té. los looks de las señoras de fulano Sí. de tal, de las primeras damas. Sí, las primeras damas y que no se sabía, no había ningún primero damo. No, primer no. damo. No, Me creo parece que no. había. No. Y supuestamente, bueno, en ese momento había escuchado. Igual lo iban a algo. mandar para el lado de los varones, porque nada tenía que hacer con las chicas. Bueno, había un primer damo, me parece que había escuchado en ese momento una crítica sobre eso, un primer damo que no fue. Vivísimo. Le mandó a la presidenta y él se quedó. No, yo acá no me voy a mandar a ir a hablar de género De con las género. minas, imagínate. Dale. Olvídate. Se fue de copas. Sí. En el Consejo Deliberante de Belleville, de 9 concejales, hay 2 mujeres. O sea, un 22% de mujeres. Bien. De 9, 2. Y eso que había paridad en las listas. En el Tribunal de Cuentas también de 3, una mujer. Bueno, esos son los números. Los números. Más o menos. Cuando los viste, cuando los dice, vos decís. Sí. fuerte. Ninguno, o sea, si nos ponemos a ver, habría que ver bien en detalle cada municipio, porque estos son por ejemplo, Sí, sí, yo sí. busqué los de Belleville en Generales, ¿no? particular, estos son generales los de la organización Mumala, pero, digamos, son una señal de que no hay igualdad real de oportunidades.
¿y qué tiene que ver? Digamos, ahora vamos con esta cuestión de la paridad de los cupos versus la idoneidad. Esos dos discursos que parecen ser opuestos, pero que yo disiento de eso, porque cuando la gente habla de los cupos o de o las leyes de paridad, dicen, no, yo quiero gente idónea. Acá la gente tiene que estar porque sabe, tiene que estar porque está capacitada, no porque haya una ley que diga que por ser mujer. Bueno, pero antes hubo leyes que decían que por ser mujer no podíamos. Entonces, ahora vemos cómo una declaración universal de derechos humanos o estas normativas que dicen que todos, todas y todes tenemos los mismos derechos por ser personas, no son suficientes. Entonces, la Constitución Nacional contempla las acciones positivas, que se denominan así, que significa que para evitar la discriminación y para incluir, para garantizar el acceso, para garantizar la igualdad real de oportunidades, no son suficientes las acciones de omisión del Estado, o sea, que el Estado no discrimine. Decirle a los agentes estatales no discriminen. No solo es necesario, es importante. Sí, pero hace falta políticas públicas para lograr eso. Eso, acciones positivas. Entonces, las leyes de cupo, las leyes de paridad, vamos a incluir acá la cuestión de la comunidad LGBTIQ+, o sea, ni a hablar, y imagínense que estamos hablando de las mujeres, si empezamos a hablar de mujeres trans, si empezamos a hablar de personas no binarias, ni a hablar que no existen dentro de la agenda pública. Entonces, lo del cupo trans es súper importante, y la idoneidad... Es importante, pero no deja de ver te expone de alguna forma más la desigualdad también. Sí, y demuestra que existe esto, y este discurso en contra, el discurso contra, que se opone a las normas de cupos y paridades, como yo quiero gente idónea. ¿Y qué concepto de idoneidad tenés vos? Claro. ¿A qué te referís? ¿Qué te hace pensar que vos, por estar ahí, por ser hombre, por qué pensás que sos idóneo? ¿Y por qué ya presupones que una mujer trans no es idónea? Que una mujer cis no es idónea? Que una persona no binaria no es idónea? ¿Por qué pensás eso? O sea, ¿por qué ante el discurso de la paridad yo digo, no, idoneidad? Porque pensás que no son idóneas. Cuando aparece algún dirigente o dirigenta hablando en lenguaje inclusivo, fíjate cómo periodistas de grandes medios se burlan, ¿no? Sí. Logrando ese objetivo de lo que vos decís, la idoneidad. Sí, empiezan a discutir, digamos, ¿qué concepto de idoneidad si habla tenemos? Así, ¿cómo va a administrar el Estado? Sí, tal cual, y por eso digo, ¿qué pensamos? ¿Qué es esta idoneidad? La idoneidad que mantiene el status quo, la idoneidad que nos deja cómodos, la idoneidad que no cuestiona. ¿Qué esperamos de estas personas? Y frente a esta situación, que también hemos escuchado una frase muy conocida, que es, no tenemos mujeres, y salen a buscar mujeres para llenar el cupo, para llenar el cupo o para llenar la paridad. Y ahora, otra pregunta reflexiva, ¿por qué no tienen mujeres? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo son las lógicas de poder? ¿Cómo son las lógicas? ¿Cómo son las costumbres? ¿Cómo son las formas de hacer política que proponen los partidos que no tienen mujeres? ¿Cómo son las condiciones sociales, culturales y ambientales en las que viven las mujeres y disidencias? En las que les impide quizás cumplir con un requisito, como le llaman ellos, de idoneidad, o con las exigencias de una militancia, porque quizás no tienen quien le cuide a sus hijas, quizás no tienen las condiciones sanitarias, no tienen las condiciones de vivienda. Claro, de tiempo, económicas, un montón de cosas. Claro, entonces cuando nosotros decimos, cuando la gente dice, yo no lo digo, no tenemos mujeres en el partido, empiezan a reformar sus lógicas, sus costumbres, empiecen a plantear y generar posibilidades inclusivas de la diversidad, a no generar violencias, porque también las violencias de género hacia las mujeres generan también la exclusión de las mujeres del sistema, o sea, de todo tipo de sistema. Y no sé si han escuchado hablar de la serie Borgen, que... No, pero la tengo lista para el fin de semana. Está muy buena, está en Netflix, que la empecé a ver en estos días y me vino de 10 para este tema, por eso tengo tanta tela para cortar. La vamos a ver. Está muy buena, y esta serie es la primera ministra de Dinamarca.
y muestra cómo es la realidad. No quiero spoilear. Cómo es la realidad No lo hagas. de la vida de ella, ¿no? Y ¿qué me llamó la atención? Que ella siempre llega a la casa cansada, full, y está el cónyuge de ella con los hijos, con el hijo y la hija. Entonces, y él, en ese tiempo, como digamos hicieron un acuerdo para que ella desarrolle su carrera política, él la apoya de esa manera. O sea, él se ocupa del hogar, él se ocupa de lo doméstico, él se ocupa de los cuidados, él la apoya, él la contiene emocionalmente, él entiende que ella viene cansada, él entiende que ella no puede hacer esto, no puede prestar atención a lo otro. Entonces, uno de los primeros capítulos estoy viendo, no sé qué pasará después. Entonces, ahí me pregunté esto, digamos, ¿qué tiene que ver los derechos políticos con todos los demás derechos humanos? O sea, tiene que verse desde un punto de vista integral. Los derechos políticos son derechos humanos como son los derechos culturales, sociales, ambientales y civiles. Entonces, si una mujer no tiene sus condiciones sociales, sus condiciones sanitarias, sus condiciones habitacionales, sus condiciones laborales, educativas, ¿cómo va a acceder? ¿Cómo va a ser presidenta? Digamos. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Digamos, cuando decimos no tenemos mujeres, empezar a ver por qué no las tienen y qué hace falta en la agenda del Estado, que por eso es importante que todo tenga perspectiva de género, todas las políticas públicas, porque se vinculan todos los derechos con los derechos políticos también. Qué importante que es poner en agenda, ¿no? Poner en agenda todo esto. Creo que es un momento donde se está poniendo en agenda. Y bueno, los estados van a tener que empezar a tomar decisiones sobre eso, ¿no? Esperemos que sí. Así será. Terrible, hoy se vino Eli, como siempre. La próxima va a venir con un machete con que un brote. va a venir con una cartulina la próxima. Empezó con una hojita chiquita en su machete. Después le sumó una hoja 4, ahora una hoja de oficio. La próxima viene con un memorándum. Bueno, felicitaciones por la pasión que le pones. La verdad gracias, que a mí me ayuda muchísimo en aprender y en seguir abriendo mi cabeza de cavernícola. Y nos vamos a seguir abriendo. Así es. Che, bueno, nos vamos a una pequeñísima pausita de esas No rapidísimas. tenemos más, he cumplido con toda la tanda, así que si querés vamos con una canción. ¿De quién? Estoy con en una carpeta que se llama Rockeras. ¿Podemos escuchar a una mujer que la roque le parece? Bueno. Dale. No golpees eso, gracias. No me hagas eso. No me hagas eso, que me duele el corazón. Se empezó de banda la cosa.